en este día domingo? Saludos a todos en casita. Y bien, el día de hoy quiero compartir una pequeña historia acerca de Luis. Pues bien, resulta que Luis era un niño muy codicioso, era egoísta, soberbio, era muy peleonero, todo el tiempo estaba enojado y no le gustaba convivir con sus compañeros. Siempre los molestaba y les buscaba problemas. El día de su cumpleaños de Luis, resulta que a su mamá se le ocurrió comprar un pastel para que fuera a festejar su cumpleaños en la escuela. Pero resulta que Luis no quiso compartir su pastel con sus compañeros ni jugar con ellos ese día. Entonces sus compañeros, como ya estaban muy molestos y siempre los molestaba, pues un día decidieron ya no hacerle caso a Luis. Entonces lo ignoraban. ¿A ustedes qué les parece el comportamiento que Luis ha tenido con sus compañeros en la escuela? Me gustaría que lo comentaran con sus familiares en casita. Y bien, ahora les voy a mostrar el libro que contiene los 5 colores de la salvación de Dios para todos. Aquí está. Y bien, vemos que en la primera página están las hojas negras que representan el pecado. El pecado es todas las cosas que no le agradan a Dios, como por ejemplo lo que Luis hace con sus compañeros en el colegio. La Biblia nos enseña que cuando Dios creó todas las cosas, Él nos hizo perfectos. Pero cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, el pecado entró al mundo. A partir de entonces, no vivimos en comunión con Dios. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja y separa de la comunión con Dios. Cuando uno no tiene a Dios en el corazón está negro. El corazón está sucio. Pero para todo hay una solución. Veamos en la siguiente página, que es las hojas rojas, que representa la sangre de Jesucristo. Jesús es el regalo más grande que nos ha dado Dios. A través de Jesucristo podemos tener una comunión con Dios. Él vino al mundo, murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Él derramó su sangre preciosa y a través de la sangre fuimos limpiados y perdonados de todo pecado. El hombre, por más méritos o más buenas acciones que pudiera hacer, pues resulta que no puede él tener una comunión directa con Dios. Por eso la fuente más importante para que el ser humano pueda tener una comunión con Dios necesita a Jesucristo. Aquí tenemos a Jesucristo. Jesús es la fuente importante para que todos podamos tener una comunión verdadera con Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Dios, Él nos perdona. Pasamos a la hoja número 3, que es la blanca, que representa la pureza de la sangre de Jesucristo. Nos limpia de todo pecado, quita la oscuridad de nuestro corazón, la quita y nos hace limpios y puros para ser salvos por la sangre de Jesucristo. Es importante que todos llevemos una vida santa. La Biblia dice en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
En la hoja número 4, que es verde, las hojas verdes, representa el crecimiento, todas las cosas que crecen. Para que un árbol pueda crecer verde y pueda dar muchos frutos, necesita algunas fuentes: un buen abono, los rayos del sol, agua y ser podado para que pueda dar muchos frutos. Así nosotros, para que podamos crecer espiritualmente y dar buenos frutos, necesitamos fuentes muy importantes a través de la oración. Nos conectamos con Dios. La comunión con Dios es muy importante. Leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. A través de la palabra nos fortalecemos. Y también tenemos que asistir a la iglesia. Y también no perdernos las transmisiones que graban nuestras hermanas en Cristo para aprender más de la palabra. Acuérdate que de todo lo que aprendamos también tenemos la obligación ante Dios de compartir la palabra de Dios con las personas que no conocen a Jesucristo. Y en la hoja número 5 tenemos las hojas amarillas, que representa el reino de Dios. Es maravilloso el hogar que Dios tiene preparado para todos los que lo aman. Allá no habrá tristeza, allá todo será para todos los que esperamos su venida. Acuérdense que nosotros debemos ser portadores de la palabra de Dios. Debemos de dar testimonio del amor ágape que Dios nos ha enseñado. Y también debemos hacer todas las cosas como si las hiciéramos para Dios siempre. Y bien, amiguitos, ahora le vamos a dar gracias a Dios por esta maravillosa palabra. Y decimos así: Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Padre, por haber recibido la bendición de tu palabra, Señor. Que tú permitas, Padre, que nos convirtamos en hijos santos tuyos, Padre, que produzca frutos agradables para ti, Padre Santo. Que seamos siervos fieles ante tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Hoy venimos con un gran gozo en nuestro corazón. ¿Cuántos decimos amén? Dice el Salmo 5: pero alégrense todos los que en Él confían, den voces de júbilo para siempre. ¿Cuántos confían en el Señor? Y dice su palabra: den voces de júbilo para siempre. Si tú confías en el Señor, levanta tu voz y da voz de júbilo siempre, porque Él ha sido escudo alrededor tuyo y Él ha levantado tu cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y el Señor nos ha dado libertad. ¿Cuántos han sido libres por la mano poderosa del Señor? ¿De cuántos Dios ha sido su sanador? Pocos amén. ¿De cuántos el Señor ha sido su sanador? Su consolador. ¿Cuántos ha sido su consolador? Es por ello que hoy te invito a que levantes tu voz y exaltes con todo tu corazón a tu Padre que está en lo alto. Y hoy deleitémonos delante de Él. Amén. Que nos ha dado libertad. Exaltamos al Señor con todo nuestro ser.
soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas de pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Levántale fuertes palmas al Señor, porque Él ha sido bueno. El Señor resplandece en medio de este lugar. Tú has resplandecido en medio de Shaddai, Señor. Te declaramos tu santidad. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha venido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz.
hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos una fiesta, unidos hoy cantamos, gozosos celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos. Hoy celebramos a Cristo y exaltamos su nombre. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Te bendecimos, Padre. Bendecimos, Padre, te bendecimos, Señor. Porque Él es tu Rey. ¡Aleluya! Nos haces privar, Señor. Digno, digno eres tú. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, Él es mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, Él es mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. ¿Cuántos podemos decir que Cristo no está muerto? Él está vivo. Él se ha levantado con poder y autoridad para traer libertad a sus hijos. Sáltale.
Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Santa sangre delante de él, así es. Bendecimos el nombre del Señor. Dale más fuerte ese aplauso a Él, aquel que vive y reina, el Señor Dios Todopoderoso. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gozo, un deleite volver a estar dentro de compartiendo la palabra de Dios, juntos, unánimes, como dice la palabra de Dios. Hermanos, les invito a que abran sus sagradas escrituras en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Ezequiel 36, 25 en adelante. Entonces los rociaré con agua limpia, para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que anden según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Vamos a orar, mis hermanos. Cierre sus ojos y pídale al Señor que Él sea el que nos dé la palabra, que Él sea el que redarguya nuestros corazones, que Él sea el que gobierne estos momentos. Bendito Dios y Padre Santo, nos acercamos, Señor, a tu divina presencia, para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, para cantarte, Señor, para decirte que te amamos, Padre, para estar, Señor, buscando tu rostro, para estar buscando tus favores, Señor, pero también, Señor, para escuchar tus palabras, para escuchar tu voz, Señor, en nuestros corazones, para sentir, Señor, tu presencia dentro de nosotros, Señor. Estamos buscando, anhelando, Señor, que tú nos des de tu palabra a cada uno de los que estamos reunidos en estos momentos. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo venga y tome el gobierno de las mentes, de los corazones, Señor, y de tu siervo. Pon, Señor, una palabra, Señor, una palabra de amor, una palabra, Señor, de sabiduría, pero también, Señor, dame esa autoridad, pero también, Padre, dame esa gracia que viene de parte tuya. Todo esto, Señor, te lo ruego y te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Ezequiel, cuando el pueblo de Dios estaba en cautiverio, dice: entonces los rociaré con agua limpia, para limpiarlos de toda inmundicia y de todos sus ídolos. Amén. El pueblo de Dios estaba en cautiverio, el pueblo de Dios que Dios había escogido para estar con ellos, para habitar entre ellos, para tener una comunión con este pueblo, ¿sí? Estaba cautivo, mis hermanos. Pero Dios los había escogido. Él tenía promesas para ellos. Y no solamente una promesa terrenal que les había dicho a sus padres, dice que los llevaría a una tierra ancha y espaciosa, a una tierra donde fluyera leche y miel. O sea, las cuestiones terrenales,
sino Dios también quería tratar con ellos dentro de cada uno de ellos. Una cosa era la promesa, la tierra, sí, las bendiciones terrenales, pero Dios tenía un propósito más allá también. Tenía un propósito en los corazones, en la vida de cada uno de ellos. Nosotros podemos ver gente en cautiverio ahorita, como nosotros lo estuvimos también, en pecado, en el mundo, gente dura, gente recia, gente difícil, gente que si nosotros, a lo mejor como fuimos nosotros, que nos dijeran, él va a ser cristiano, él va a servir a Dios, ella va a doblar su corazón ante Dios, ella se va a entregar, ella va a cambiar su vida, o a lo mejor no lo hubiéramos pensado, diríamos, no, vemos ahorita a una persona y decimos, no creo, él no quiere nada con Dios, ella no quiere nada con Dios. Antes decían, a lo mejor Dios no quiere nada con ellos, pero hermanos, si en los planes de Dios está esa persona, Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Así como lo ha cumplido con nosotros, también lo puede cumplir con otras personas. Y dice el Señor, entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda inmundicia, ¿sí? Para quitarles el pecado. Limpio quiere decir puro, quiere ser inocente. Y Dios quiere que nosotros vamos a ser como antes, en la carne, limpios e inocentes, pero ahora nos quiere dar con conciencia, con entendimientos ya grandes, nos quiere dar un corazón, una vida limpia, una vida pura, una vida inocente, delante de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que Él nos quiere limpiar. Y lo primero con lo que Dios nos limpia, cuando nosotros lo creemos, lo encontramos en Primera de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Cuando uno acepta a Cristo, mis hermanos, vamos a ser limpios ¿de qué? De todos nuestros pecados. Lo que hayamos hecho, lo que una persona haya hecho en su pasado antes de aceptar a Cristo, queda perdonado, queda sepultado, queda borrado, queda limpio, ya no existe, ¿sí? Cuando David se arrepentía, no volvía él a hacer el mismo pecado. David hizo muchos pecados en su vida, el rey David, ¿sí? Pero cuando el rey David se arrepentía de corazón, no volvía a pecar más. Ese es por el cual Dios se agradaba de él y decía que era conforme a su corazón. Ahora Dios quiere tenernos a nosotros igual, limpios, cuando Él nos limpia con su sangre preciosa, somos lavados, somos limpios, somos purificados. Dice, somos inocentes de todo lo que se nos acuse, seríamos inocentes de ahí en adelante. Pero ¿qué cree, mi hermano? Que a veces en el camino del Señor seguimos de una o de otra manera pecando o ensuciándonos o fallándole a Dios. Amén. Y Dios dice en su palabra, Efesios 5, 25 al 27, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia, y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla, mediante el lavamiento por el agua y por la palabra, para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosas semejantes a estas, sino que sea santa y sin mancha. Ahora, el pueblo de Dios, ¿sí? Le decía Dios al pueblo de Israel que los iba a limpiar, que los iba a rociar con agua limpia. ¿Para qué? Para purificarlos, para limpiarlos. Ahora nosotros somos limpios a través de la sangre de Cristo. Amén. De una vez, y se quitó todo lo que hayamos hecho.
cualquier persona que viva en pecado, cualquier persona que sea el más vil, el más bajo, el más sucio, la más sucia, la más, lo que sea, mis hermanos, el pecado más grande que exista, si esa persona acepta a Cristo Jesús como su único suficiente Salvador, dice que con su sangre preciosa es sellada y es limpiada. Amén. Y en ese momento es limpia, es pura, es inocente de todo lo que haya hecho delante de Dios. Otra cosa es delante de la tierra. Amén. ¿Sí? Pero el propósito de Dios es rociarnos con agua limpia después de habernos rociado con su sangre preciosa. ¿Sí? Mediante por el lavamiento del agua y por la palabra. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. Dice, y los rociaré con agua. Entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda inmundicia. Los rociaré con agua limpia, con la palabra de Dios, que no sea transversada, que sea la palabra de Dios tal cual es. Amén. Sin modificaciones. La palabra de Dios, cuando viene a nuestras vidas, es esa agua limpia con la cual Dios nos quiere estar limpiando. Limpiando nuestra mente, nuestro corazón, limpiando toda nuestra vida, nuestra boca, nuestras manos, nuestros ojos, todo dice que nos va a lavar, mis hermanos. Y dice que todo nuestro ser será lavado, mis hermanos, limpiado, pero con la palabra de Dios. Esa es la predicación. Cuando nosotros acudimos al templo a escuchar la palabra de Dios, estamos siendo limpiados. ¿Sí? Vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Dios tiene, hermanos, el anhelo de que estemos escuchando las palabras de Dios. ¿Para qué? Para ser limpiados, para ser limpiados, para ser limpiados. Y diario nos ensuciamos, porque diario de una o de otra manera nos paramos y pensamos mal, obramos mal, hacemos mal, cualquier cosa, mis hermanos, porque no somos perfectos. Somos santos porque somos apartados para con Dios, pero no somos perfectos. Tenemos fallas. Y esas fallas se evidencian, la gente las ve, Dios las ve, pero Dios en su amor y en su misericordia nos está limpiando, nos está rociando todos los días de nuestra vida con el agua de la palabra, con el agua que es la predicación, con el agua que son las enseñanzas, con el agua, mis hermanos, que es cuando leemos la palabra de Dios, Dios está rociando nuestra agua con esa agua limpia. Cuando la leemos con ese afecto, con ese amor, con esa fe de que esta es la palabra de Dios y vemos que a Dios no le agrada ciertas cosas y las dejamos de hacer. Cuesta trabajo, sí, pero las empezamos a dejar de hacer. Cuando una persona cree realmente y empieza a escuchar y a leer la palabra de Dios, su vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque está siendo transformada a través de la palabra. ¿Para qué? Pues dice, para presentar a la iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante a estas, sino que sea santa. O sea, santa, ¿qué quiere decir? Apartada y sin mancha. Ese es uno de los propósitos de Dios por el cual quiere rociar a su pueblo. En ese entonces se estaba refiriendo al pueblo de Israel, pero ahora se está refiriendo al pueblo espiritual, al pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios somos todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Hermano, nosotros cuando estábamos en el mundo, a lo mejor la gente no creía que nosotros nos fuéramos a convertir, y Dios hizo su obra en nuestras vidas. Y nosotros vemos gente que es difícil que creamos nosotros en nuestra mente, en nuestro criterio, que esa gente se convierta a Dios. Pero si Dios lo escogió, y Él cree en la palabra, en Cristo Jesús, Dios va a hacer la obra. No importa, hermano, que a nuestro criterio no se parezca difícil. Nosotros no vamos a hacer la obra, el que va a hacer la obra es Dios, ¿sí? Aquí no habla que dice que rociaremos nosotros el agua. Él dice, entonces rociaré, no
Rociaré, el Señor va a rociar a través de, con su mano, a través de los siervos, como a Dios le plazca. Él es el que va a hacer la obra, no nosotros, mis hermanos. A veces queremos que nuestros familiares acepten a Cristo para que sean salvos, para que no se condenen. Pero a veces tanto les estábamos insistiendo, tanto les estábamos nosotros acribillando con la palabra de Dios, que les es fastidio. Póngalo en oración. Pídale a Dios que Dios haga la obra maravillosa, porque no es de nosotros, es de Dios. Señor, ten misericordia, ten misericordia. Mira, Padre, voltea a ver a mi primo, voltea a ver a mi padre, voltea a ver a mi hermano, voltea a ver a mis hijos. Padre, te ruego y te suplico. Y cuando nosotros estamos orando, insistiendo, Dios nos voltea a ver, mis hermanos, por amor y misericordia. Y Él hará la obra. Nosotros hagamos nuestro trabajo, intercedamos por la gente. Pero Dios es el que va a hacer la obra. Él rociará con su mano preciosa el agua limpia para limpiar toda inmundicia en las vidas. Y después dice la palabra de Dios: entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda inmundicia y de todos sus ídolos. Y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne. Aquí está hablando quién es el que va a hacer la obra. Dice del Señor: y haré, y pondré, y quitaré, y daré. No está diciendo que nosotros lo vamos a hacer. Él es el que va a hacer la obra. Él es el único. Dios es el único que puede hacer la obra maravillosa de cambiar las vidas, de cambiar los corazones, de redarguir los corazones. No nosotros, mis hermanos. Amén. Dice: y les daré un corazón nuevo, no de piedra, de carne. Un corazón sensible. En mi trabajo, a veces hay gente que ya tiene los pies insensibles. Ya se les empieza a gangrenar, se les empieza a poner negro, y le pican y no sienten. Le dice el doctor: ¿siente esto? No, no siento. ¿Siente esto? Ah, no, no siento. ¿Por qué? Porque esa piel está muerta, esa carne está muerta, ¿sí? Pero cuando la carne está bien y nos pican con una hoja, con un alfiler, brincamos. Espérate, me está doliendo. ¿Por qué? Porque hay sensibilidad cuando hay vida. Cuando no se está vivo, no hay sensibilidad. Cuando se está muerto, no hay sensibilidad. Pero cuando hay vida, cuando la carne tiene vida, es sensible. Entonces Dios quiere quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que sienta, un corazón que se duela, un corazón que sea semejante al de él, conforme al corazón de Dios. Por eso decíamos del rey David, él decía: conforme a mi corazón. David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era sensible. Dios quiere en nosotros un corazón sensible, mis hermanos, un corazón de carne. Escuchamos la palabra, llegamos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos la palabra, o los hermanos cantan o alaban, termina el culto, Dios les bendiga, y nos vamos como insensibles. ¿Por qué? Posiblemente estemos muertos espiritualmente, pero si estamos vivos espiritualmente, si Él ya limpió nuestros pecados y nosotros aceptamos a Cristo, cuando escuchemos la palabra de Dios nos va a redarguir en el corazón, porque es sensible nuestro corazón a las cosas de Dios. Cuando ve a alguien en necesidad le va a doler el corazón, porque es sensible su corazón a la necesidad de un hermano. Cuando una persona tenga un problema, su corazón va a ser sensible, y cuando usted ore por él, a lo mejor derrama sus lágrimas por amor a su hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón sensible a la necesidad de un hermano. Pero Dios busca corazones sensibles.
Y donde hay un corazón de piedra, dice la palabra de Dios, y les daré un nuevo corazón, no de piedra, de carne. ¿Para qué? Para que seamos sensibles. El corazón es donde se generan los sentimientos, las emociones. Y esto lo conoce Dios. Nosotros podremos ser como los fariseos, decir una cosa y hacer otra cosa, decir una cosa y sentir otra cosa. Pero Dios conoce los corazones de cada uno. Amén. En Salmo 44, 21 dice la palabra de Dios: Dios escudriña esto, pues Él conoce las motivaciones del corazón. Y en la versión Reina Varela dice: Él conoce los secretos del corazón. Y la versión Pechita dice: Él conoce las motivaciones del corazón. ¿Qué te motiva tu corazón a hacer las cosas? La maldad, la bondad, lo malo, lo bueno. ¿Qué es lo que motiva tu corazón? ¿Qué es lo que gobierna tu corazón? ¿Qué es lo que gobierna mi corazón? ¿Las cosas buenas o las cosas malas? No estamos hablando ahorita del diablo, que el diablo llega y manda sus dardos, porque llega y lo hace. Estamos hablando de qué motiva tu corazón, cosas buenas o cosas malas. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que yo sienta en mi corazón es lo que yo voy a expresar. De si yo siento cosas buenas en mi corazón es lo que voy a hacer. Y eso lo conoce Dios. Antes de lo que declaremos, antes de lo que digamos, antes de que pongamos por obra, Dios conoce qué es lo que está motivando nuestros corazones. Las cosas buenas o las cosas malas. Si somos sensibles o somos insensibles. Amén. Él escudriña esto, dice, y Él conoce lo que motiva tu corazón. Él conoce los secretos de nuestro corazón. Aquí podemos llegar y dar una cara, mis hermanos, pero Dios conoce nuestros corazones. ¿Qué hay en nuestro corazón? Maldad, iniquidad, odio, resentimiento. Estaba yo leyendo y en la concordancia, en el tema de corazón, vienen muchas cosas. ¿Y qué cree? Que vienen 4 o 5 cosas positivas y todo lo demás es negativo. Odio, resentimientos, muchas cosas negativas. Decía, ájale. ¿Por qué? Porque a veces es la mayor cosa que gobierna el corazón, es la maldad. La maldad de cada uno de nosotros. La concupiscencia, el deseo pecaminoso, los motivos al mal, ¿sí? Lo que se cree, le tenemos en el corazón secretamente, que no podemos sacar con libertad. Pero Dios viene a cambiar todo eso. En Cristo Jesús dice que cuando Él nos sella con su sangre, nos empieza a limpiar con un propósito de darnos un corazón sensible, un corazón de carne. Amén. Y Él lo hace con un propósito también. Hechos 16:14 dice la palabra de Dios: y había cierta mujer de la ciudad de Tiatira, cuyo nombre era Lidia, que vendía púrpura y tenía temor de Dios. Y nuestro Señor abrió su corazón y escuchaba lo que Pablo decía. Y la otra versión dice: el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuál es el propósito de Dios? Abrir nuestro corazón para atender lo que la palabra de Dios dice. Cuando Pablo predicaba, cuando Pablo enseñaba, había corazones de piedra y había corazones sensibles. Y esta mujer posiblemente tenía su corazón endurecido, ¿sí? Pero tenía el temor de Dios. Y muchos de nosotros somos como Lidia, como esa mujer que creemos en Dios, que venimos a la iglesia, ¿sí? Pero que tenemos un corazón duro. Podemos tener un corazón duro aún dentro de la iglesia. Y venimos a la iglesia, estamos conviviendo con la iglesia, pero seguimos con un corazón duro, con un corazón cerrado a las cosas de Dios. Y dice la palabra de Dios: y había cierta mujer de la ciudad de Tiatira, cuyo nombre era Lidia, que vendía púrpura y tenía temor de Dios. Y nuestro Señor abrió su corazón, ¿sí?
el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios tiene un propósito, mi hermano. Y solo Dios puede cambiar nuestros corazones. A un hijo puede llegar la mamá y le llora y le dice: hijo, no hagas esto es malo, mira hijo, cambia tu vida. Y hay hijos, o habemos hijos, o fuimos hijos en una ocasión, ¿sí?, que nos importaba un poco la lágrima de nuestra madre. Ya vas a empezar otra vez, ya si vas a empezar así, yo mejor me voy. Y empezamos nosotros, y no nos cambia a veces el dolor de la madre, las lágrimas de la madre, el papá llega y nos quiere corregir, y nosotros endurecemos nuestro corazón, y el papá nos dice: es que estás mal y las cosas son así, y aquí en la casa se tiene que respetar. ¿Y qué dice el hijo? Pues si es eso, yo me voy de la casa. ¿Por qué? Porque cierran su corazón. Y así a veces somos nosotros en la iglesia. La palabra de Dios nos habla y cerramos nuestro corazón. Los hermanos nos aconsejan, nos dicen, los hermanos nos dan palabra, hay enseñanzas en el discipulado y nosotros cerramos nuestro corazón. ¿Pero qué cree? Que a veces ni los hermanos, ni el pastor, ni la pastora, ni los que predican pueden abrir el corazón de la gente. Pero el que sí lo puede hacer es el Señor. Dice: y nuestro Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. ¿Quién es el que va a abrir el corazón? Nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que va a abrir nuestros corazones. ¿Para qué? Para que pongamos atención a la palabra de Dios, y entonces la palabra de Dios pueda ser algo vivo, algo verdadero en nuestras vidas. Muchas veces no es de que no creamos en Dios. Venimos y creemos en Dios, pero nuestra vida no cambia verdaderamente. Seguimos siendo los de antes. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? Que nosotros busquemos su rostro, que nosotros creamos en Él, y Él hará lo que tenga que hacer. Él rociará nuestra vida con agua, con la palabra, pero también Él abrirá nuestros corazones. ¿Para qué? Para que esa agua que rocía a Dios en nuestra vida haga su función. Es como una tierra apretada. Cuando llega el labrador y la afloja y la riega, es una tierra fértil. Así nuestros corazones de piedra, dice que Dios los convierte en carne, sensibles. ¿Para qué? Para que se puedan abrir y puedan, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, Dios empieza a obrar. ¿Quién es el que va a hacer esa obra maravillosa? El Señor. A nosotros nos toca interceder. Y si en nuestra vida, hermanos, no hemos abierto nuestro corazón a Dios, digámosle al Señor: Señor, ven y abre mi corazón. Señor, ven y rocía mi vida a través de tu palabra. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál sería esa parte? Al menos leer la palabra de Dios, al menos venir a la casa de Dios a escuchar, a recibir esa agua. Amén. Vamos a ver qué dice primer libro de Tesalonicenses 3:13. Y afirmen sus corazones irreprensibles en santidad ante Dios nuestro Padre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, junto con todos sus santos. Dice la palabra de Dios: y afirmen sus corazones irreprensibles en santidad ante Dios, no ante la gente, mis hermanos. No quedemos bien con la gente, busquemos quedar bien con Dios. Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones. Dios conoce, dice, lo que motiva. Dios conoce los secretos de nuestro corazón. Lo que tenemos que buscar es tener un corazón santo ante Dios, ¿sí? Afirmen sus corazones irreprensibles. Irreprensibles quiere decir sin acusación. En santidad, apartados ante Dios. Dios, ¿qué va a hacer?
va a quebrar ese corazón de piedra y lo va a hacer sensible de carne, ¿sí? Y después lo va a abrir para que penetre la palabra de Dios. Y a nosotros nos corresponde mantener un corazón firme, irreprensible, en santidad, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es entrarle, mi hermano, con una convicción verdadera. Es entrar al camino de Dios con una verdadera convicción de que queremos estar con Él todos los días de nuestra vida. Y Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Porque así lo dice la palabra en Mateo 28. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero ahora depende de nosotros si nosotros queremos estar con Dios todos los días de nuestra vida. Cuando nos cansamos a veces decía un amigo que conocí ahí por la casa, dice: Don Isra, ya estoy harto de hacer tanta burrada. Ya estoy harto de amanecer en una esquina tirado, de que me lleven, de que mi familia no sabe dónde estoy, de que perdí todo lo que me gané, de que todo lo que hago a veces me sale mal, de que no prospero, muchas cosas decía él. Dice: ya estoy harto de hacer tanta burrada. Y le digo: híjole, Dios te está esperando, pero quiere que tú tengas esa decisión, esa convicción. No nomás es una emoción, es una convicción. Pero ¿cómo va a venir esa convicción si yo no leo la palabra de Dios? Si yo no conozco a Dios. Dios me conoce a mí, pero yo no conozco a Dios. ¿Cómo lo voy a conocer? Leyendo su palabra, escuchando su palabra. Cuando Dios rocía su palabra en nuestras vidas, que es la predicación, que son las enseñanzas, estoy conociendo a Dios y Dios está limpiando mi vida. Y de esa manera voy a agarrar esa fortaleza en mi corazón para tener esa decisión y esa convicción de cambiar mi vida y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, te temo. Como dice que Lidia tenía temor de Dios, pero como tenía un corazón cerrado. Y así muchas iglesias o muchas personas llegamos a ser. Tenemos el temor de Dios, pero tenemos un corazón duro. Y Dios quiere abrir nuestros corazones para sembrar, para plantar, para bendecir, para dar lo que Dios tiene. Y todo lo que Dios tiene es bueno para nosotros. Pero necesitamos dejarnos trabajar, mis hermanos. Y ya una vez que Dios limpie nuestros corazones, que Dios quebrante nuestro corazón, que Dios abra nuestro corazón, a nosotros nos corresponde estar firmes en corazón, irreprensible y en santidad ante Dios. Y seguimos con nuestra cita base. Dice: entonces los rociaré con agua limpia, para limpiarlos de toda inmundicia y todos sus ídolos. Amén. Y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Amén. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Y pondré mi espíritu, ¿dónde? Dentro de ustedes. Cuando Dios iba con el pueblo de Israel, iba dentro de ellos o sobre de ellos. Dice que Él iba una nube, iba una columna de fuego con el pueblo. Ahora, a través de Cristo, no nada más está sobre nosotros, ahora también está en nosotros. Y aquí le dice al pueblo de Dios, hermano, te dice a ti, me dice a mí: y pondré mi espíritu dentro de ustedes, ¿sí? Y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Es algo hermoso, mis hermanos, que Dios tenga esos planes y ese propósito para nosotros. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Pero Dios va a poner algo especial en nuestro espíritu, que es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que Dios tiene para nosotros nuevo.
es algo hermoso. Dice en tantito antes, y te daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu. Y pondré un nuevo espíritu, ¿sí? Y en el verso 27 dice, pondré mi espíritu. ¿Cuál va a ser ese nuevo espíritu? El Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo ahora en nuestros tiempos va a venir a nuestras vidas y Él lo pondrá. Amén. En nuestras vidas. Y esto lo vemos en Hechos 2, 1 y 2. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes, súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al viento recio, el cual llenó la casa donde se encontraban. Verso 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Verso 7, y todos estaban maravillados y admirados. Amén. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos, unánimes, hay que leer a veces con calmita. ¿Cómo tenemos que estar, mis hermanos? Para que Dios ponga su Espíritu dentro de nosotros, reunidos todos unánimes. Entonces, súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al viento recio, el cual llenó toda la casa donde se encontraban. Verso 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Verso 7 dice, y todos estaban maravillados y admirados. Cuando Dios llena nuestras vidas de su Espíritu Santo, es algo maravilloso, mis hermanos. No hay una experiencia, no hay una experiencia más hermosa que ser tocado por la mano de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Mucha gente ha venido a la iglesia, nos congregamos, pero posiblemente algunos no hayan sentido esa presencia, esa llenura de lo que es el Espíritu Santo. Y vivimos una vida tradicional religiosa. No hay esa llenura. Aceptamos a Cristo, amén. Él perdonó todos nuestros pecados, amén. Somos libres, somos inocentes, amén. Nos estamos dejando trabajar por la palabra de Dios, amén. Pero a lo mejor no hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y el ser lleno del Espíritu Santo, cuando tenemos esa experiencia, entonces ya nuestra fe ya no va a cambiar, mis hermanos. Ya no va a cambiar, ya no vamos a dar paso atrás, ya no vamos a buscar otras cosas. ¿Por qué? Porque es lo más hermoso que le puede pasar a una persona. El ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia maravillosa, dice la palabra de Dios, y todos estaban maravillados y admirados. Es algo sobrenatural que a lo mejor no tiene palabras, pero te llenas, sales y es, no sé, respirar y ver todo, es todo lo mismo, pero tú lo ves distinto, lo ves con amor, lo ves con gracia, lo ves con misericordia, lo ves de otras maneras, mis hermanos, que es hermoso ser lleno del Espíritu Santo. Te quebrantas, doblas tus rodillas, derramas lágrimas, hablas lenguas, te llenas de Dios, y de ahí en adelante a veces te ofende, no te duele tanto. Cuando empezamos a dominar la carne, te tranzan, no te importa. Eso no quiere decir que seamos dejados, pero Dios cambia de una manera hermosa, maravillosa nuestras vidas cuando Él llena del Espíritu Santo nuestras vidas. Dice, pondré en ustedes, dentro de ustedes, mi espíritu. Y cuando Dios cumple esa palabra y nosotros nos dejamos trabajar y nosotros estamos dispuestos a decir, Señor, aquí estoy, es algo maravilloso. Hace tiempo decían que aquí en la iglesia, cuando yo iba llegando, exactamente se manifestó el polvito de oro. Y es algo sobrenatural, es algo maravilloso.
Y mucha gente lo anhela o lo quiere volver a vivir. Pero Dios se puede manifestar de esa o de otra manera. Cuando Dios se manifiesta, es hermoso la manera que Dios se manifiesta, mis hermanos. Otra vez se puede manifestar a través de un aliento hermoso, un aroma hermoso, un aroma, no sé, yo no lo sé describir, pero lo hueles, lo percibes y te llena y simplemente a veces se te van las palabras, te salen las lágrimas, porque es la presencia de Dios en este lugar, porque es la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, y es hermoso cuando Dios se manifiesta de esa manera. Sí, Dios tiene planes preciosos, planes maravillosos, planes especiales para nosotros. Y uno de esos planes es llenarnos del Espíritu Santo. No importa lo que hayamos sido antes, ya nos limpió, ya nos lavó, ya nos está restaurando, ya quebró nuestro corazón, ya nos está restaurando. Ahora, ¿qué quiere Dios? Llenarnos. Para eso es el propósito de limpiarnos. Porque no puede poner Dios algo puro en algo impuro. Nos va a limpiar, nos va a quebrantar, nos va a abrir nuestro corazón con un propósito, el llenarnos de su Espíritu Santo. Pero es necesario, hermanos, que estemos dispuestos a buscar de Dios, a dejarnos enseñar, a escuchar su palabra, a leer su palabra, a doblar nuestras rodillas. Sí, es una vida espiritual, amén. Pero Dios dice que hagamos nuestras riquezas, que nos preocupemos por lo de allá arriba, no por lo de acá abajo. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busquemos el reino de Dios. Es hermoso, mis hermanos, ¿sí? Esto Dios se lo da al que cree. Romanos 8 y 9. Y a los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no está en el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Para quién es esto? Para los que están en el Espíritu, para los que buscan las cosas espirituales. Es bueno buscar una bendición, lo veíamos la otra vez que compartíamos. Es bueno buscar una bendición, amén, una bendición literal, una bendición económica, gloria a Dios, amén. Pero busquemos lo que más vale, hermanos, que es la presencia de Dios. Si ahorita te dijeran, te doy tal cantidad de millones, o te doy el Espíritu Santo, ¿qué escogerías? Sin duda, mi hermano, el Espíritu Santo, y todo lo demás vendrá por añadidura, mi hermano, conforme la voluntad de Dios, conforme sus planes y su misericordia. Pero es necesario que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo. Y como iglesia nos invita a los hermanos a que busquemos esa llenura otra vez del Espíritu Santo, cada uno por nuestro lado, pero también, como dice la palabra de Dios, todos unánimes, reunidos, ¿sí? Estaban todos unánimes reunidos, ¿para qué? Para que la presencia de Dios baje. Es bueno que uno u otro hermano tenga la presencia de Dios, tenga el Espíritu Santo, gloria a Dios. Es hermoso, mi hermano, en tu casa, doblar rodillas, en el amanecer, ver el amanecer, orar y que Dios te toque. Pero también es hermoso, mi hermano, es maravilloso cuando estamos en la casa de Dios y el Espíritu de Dios se posa sobre nosotros y nos toca y llena toda la casa. Amén. Dice la palabra de Dios así, en Hechos. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban todos reunidos unánimes, súbitamente vino del cielo un estruendo semejante a un viento recio, el cual llenó toda la casa. Sería hermoso, mis hermanos, que ese espíritu llenara toda la casa el día de hoy en nuestra iglesia. El día de hoy en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestros corazones, llene el Espíritu Santo súbitamente, ese Espíritu que descendió del cielo. Amén. Y vamos a ver, mis hermanos, que eso se tiene que evidenciar. Es hermoso, amén, es precioso, amén, es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano, amén. Pero también tenemos que evidenciarlo. Gálatas 5:22 dice que los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, cuando Dios toca tu vida, cuando Dios toca mi vida, cuando Dios toca nuestra vida, nos toca como congregación, ¿sí? Se tiene que haber frutos del Espíritu Santo. Y ese va a ser entre nosotros el amor entre hermanos, el amor fraternal, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Amén. Cuando Dios toca nuestras vidas, se va a evidenciar. ¿Volveremos, mis hermanos, a ser los mismos que éramos antes cuando Dios toca nuestros corazones? No. Aunque la gente renuncie y Dios haya tocado su vida y Dios haya llenado a una persona con su Espíritu Santo y esa persona deje las cosas de Dios y se vaya al mundo, no va a ser el mismo, porque cuando haga esas cosas, el Espíritu de Dios le va a redarguir, no lo va a dejar tranquilo, va a ser infeliz en el mundo, porque ya no le va a satisfacer las cosas del mundo, porque ya sintió la presencia de Dios. Y dice que va a ser 7 veces peor que antes, sí, porque nada le va a satisfacer, porque ya sintió la presencia de Dios. Pero cuando nosotros nos mantenemos en la presencia de Dios, es hermoso, es maravilloso. Y hermanos, Dios perdona al pecador, amén. Solo Dios y solo Dios perdona al pecador, ¿sí? Dios y solo Dios pone un corazón nuevo en nuestras vidas. Dios y solo Dios puede abrir tu corazón. Dios y solo Dios puede llenar tu corazón de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar con nosotros todos los días de nuestra vida, si tú lo quieres, si tú lo anhelas. Si yo lo quiero y lo anhelo, Dios va a estar conmigo porque Él dice que así va a ser. Te invito, mi hermano, a que cierres tus ojos y le digas al Señor: anhelo tu Espíritu Santo, anhelo esa agua maravillosa, Padre, anhelo un corazón sensible. Anhelo que abras mi corazón y deposites, Señor, tu Espíritu Santo en mí. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo esté en mi vida. Permite, Padre, que yo cambie mi forma de pensar, mi forma de sentir. Que yo vaya, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos buscando tu rostro. Permítenos, Señor, encontrarlos. Y a aquellos, Padre, que tenemos familiares que no quieren nada contigo, te rogamos, Padre, que tengas el amor, la misericordia, que tengas misericordia de ellos, Padre, para con ellos, y que ellos puedan sentir, Padre, esa agua, esa llenura, ese quebrantamiento que solo tú lo puedes dar, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos nosotros, pero también ponemos en tus manos, Señor, a nuestros seres queridos que no han querido nada contigo, sabiendo, Padre, que lo que tú dices en tu palabra es fiel y verdadero, y así ha de ser, Señor, y así es, y así será, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto y un gozo haber compartido la palabra de Dios el día de hoy para con nosotros. Amén. Dios les bendiga.